Que el Señor nos bendiga, hermano. El hermano Gavino oró ya para poner en mano todo lo que íbamos a hacer aquí en este día. Así es que esta oración ha llegado al trono de la gracia. Por eso nosotros en este momento no oramos, porque ya el hermano oró por el predicador. El tema que Dios quiere que hoy aprendamos, hermanos, ya el hermano Frank nos habló del Evangelio de Cristo y también nos dio pinceladas del falso evangelio, los falsos evangelios. Y ese es el tema que nos corresponde en esta mañana. Dios quiere que hablemos de los falsos evangelios. Para ello vamos a leer Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 10, que dice así la palabra de Dios. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice el Pablo, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, los apóstoles, los que Cristo encomendó, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Hermanos, amigos, para el cristiano en el primer siglo, afirmado por el apóstol Pablo, el evangelio era y sigue siendo hoy hasta el fin del mundo el tesoro más grande de nuestra vida, hermano. Nuestra vida en Cristo, el tesoro más grande que tenemos es el evangelio. Y por lo tanto, era un pecado y sigue siendo un pecado hoy día el tergiversar, el cambiar, el agregar cosas negativas al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como hacían algunos falsos hermanos que habían engañado a los Gálatas. El mismo que pudo decir, como debemos decir nosotros, con profunda convicción cristiana, con un fervoroso amor a la palabra, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué el apóstol ratifica y confirma que no se avergüenza del evangelio, como tú y yo debemos decir? Porque es el poder de Dios para salvación, hermano. El poder de salvación es el evangelio. Y como Jesús dijo, santifícalo en tu verdad. Nosotros, como cantamos en la alabanza ahora, Dios necesita santidad en sus hijos para poder llegar al cielo, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y cómo logramos la santidad? Jesucristo dijo claramente, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad que nos santifica cuando la vivimos y la ponemos en práctica, hermano. Por ende, cualquier evangelio que no sea conforme al de Cristo, que no sea sin añadir ni quitar a la palabra e interpretando correctamente las citas bíblicas como ella misma se expresa, es un falso evangelio. En una ocasión, hermano, un misionero le pregunta a un chino que visitó el campamento misionero por primera vez si había oído del evangelio. Eso es una anécdota de L. Moody, que si había oído el chino el evangelio de Cristo, y el chino le responde, no, nunca lo he oído, pero lo he visto. ¿Cómo que lo ha visto? Sí, porque conozco a un hombre que a través de él pude ver el evangelio. Él era el terror del pueblo, era esclavo del opio y más peligroso que una bestia feroz. Era un asesino, pero cambió totalmente. Ahora es bondadoso y suave en el trato, amigable, y ha dejado de fumar opio, y todos lo quieren y lo queremos allá.
¿Por qué? Porque el Evangelio transformó y cambió su vida, como lo ha hecho, hermanos, contigo y conmigo. El Evangelio es lo que transforma a la persona, cambia a la persona totalmente. No hay el hombre más malo que no pueda ser transformado y cambiado por el Evangelio. Porque este es el poder de Dios para transformar vidas, como lo hizo con Pablo, perseguidor de la iglesia, torturador de los fieles, y hacerlos, torturándolo, blasfemar contra ese Dios y contra ese Cristo que les salvó la vida. Él pudo con la misma convicción ser transformado. Pablo fue transformado por el Evangelio. Por eso Ananías dice, Señor, pero ese no es el que andaba atrás de nosotros, buscándonos para llevarnos allá y meternos presos y torturarnos. Sí, ve, ese mismo es. Porque ese es un instrumento mío como lo somos tú y yo. Pablo, el Evangelio lo transformó para un instrumento útil al Señor. Él pudo, con esa convicción y el celo de la bendita palabra de Dios, decirle malditos a los predicadores de cualquier otro evangelio. Anatema le dijo que es maldito. Los Gálatas habían aprendido de Pablo el evangelio de la gracia, pero engañados por algún cristiano judaizante, habían recaído en la exigencia de la ley, comida, circuncisión, lunas nuevas, sábado, etcétera, etcétera. Con eso le dice Pablo, se han separado de Cristo y de la gracia han caído. En capítulo 5 de Gálatas, verso 4. Entonces le dice, ya Cristo no le servirá a ustedes de nada, si no volvemos o vuelven al evangelio, el que yo he predicado, como me mandó el Señor. Hace muchos años, un sector amplísimo de los llamados evangélicos, que es una palabra que yo nunca la he encontrado en la Biblia, los que se llaman evangélicos, especialmente en Estados Unidos y de América Latina, era de hecho más legalista que evangélico. Eran más legalistas que evangélicos, aunque en ambos casos están errados. Siendo legalistas y siendo evangélicos, están errados de la palabra de Dios. Porque en la iglesia del Señor no hay evangélicos, habemos cristianos. Eso es lo que somos, los que hemos sido llamados a participar en el reino de Cristo. Hemos atendido el llamado y somos llamados, como se llamó en Antioquía por primera vez, cristianos. Somos seguidores de Cristo, somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Por esa razón, para estar bien con Dios, la fórmula era no fumar, no tomar, no pintarse las mujeres, no arreglarse el pelo, faldas largas, no bailar y no ir al cine. Y para algunos no jugar fútbol ni tocar instrumentos mundanos como la guitarra y la marimba. Ellos seguían sin darse cuenta el no evangelio que denunció Pablo tan vehemente en esta epístola. ¿Por qué? Porque hoy día ese legalismo ha sido mayormente superado en algunos aspectos por los grupos religiosos y la tentación ahora puede ser más bien el libertinaje. Y esto es altamente peligroso, hermano, porque no podríamos nosotros ser salpicados de ese libertinaje que interpretando mal que a libertad nos llamó Cristo. O sea, muchas personas, muchos grupos religiosos, los que usan la misma Biblia que usted y yo tenemos, utilizan citas bíblicas para hacer de ellos una doctrina. Y no en vano dice el Salmo 119, verso 160, la suma de tu palabra es la verdad. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ya sabiendo que todas las cosas iban a suceder, dice que la Biblia no es de interpretación privada, sino que hombres inspirados por Dios fueron los que escribieron esa bendita palabra de Dios. Y en ella es que está la respuesta a todas nuestras preguntas. Todas las respuestas que nosotros queramos saber, la Biblia se interpreta ella misma. Por eso han surgido otros evangelios que estamos seguros que Pablo hubiera denunciado en términos igualmente tajantes, como los que anunció nuestro hermano Frank, que nos habló de evangelios que son falsos. Vamos a ver brevemente, porque ya el hermano tocó el punto,
vamos a ver el evangelio dinero-céntrico. Se predica otro evangelio, no solo por negar una verdad o enseñar un error, sino también por desenfocar el mensaje. Muchos falsos evangelios parten de algún aspecto de la vida, de la verdad, pero lo toman aisladamente y lo exageran y distorsionan, como dijimos ahora. Toman algo que dice la Biblia, pero lo interpretan a su manera y lo distorsionan. A menudo toman algo periférico y secundario y lo colocan como centro de la predicación. El resultado es un evangelio excéntrico, desbalanceado, que termina siendo otro evangelio. Una verdad fuera de proporción y fuera de su enfoque bíblico fácilmente se convierte en una herejía, anatema, como dijo el apóstol Pablo. Así es el caso del evangelio de la prosperidad. Parte de enseñanzas bíblicas muy secundarias las hace centrales y definitivas y contradicen enseñanzas mucho más claras y centrales de las Escrituras. Es cierto, hermanos y amigos que nos escuchan, que el Antiguo Testamento habla de la bendición de Dios que enriquece y cita la prosperidad de Abraham, Salomón, entre otros, porque Salomón no hubo un hombre más rico ni lo habrá que Salomón. Pero Dios en aquella época daba conforme a como él quisiera. Salomón no pidió riqueza. Salomón nunca anheló ser rico. Salomón lo que pidió fue sabiduría para dirigir ese pueblo tan grande que Dios le había puesto en sus manos dirigir. Y Dios le dice, mira, como tú no me has pedido a mí más que sabiduría para dirigir mi pueblo, yo te voy a dar lo que tú no me pediste. Y lo hizo el hombre más rico que ha habido y habrá sobre la tierra, que fue el rey Salomón. Entonces, Nehemías 2:20 dice que el Dios de los cielos nos prosperará. Pero si nos vamos al contexto de esto, eso fue cuando Nehemías, el copero del rey, que el rey Atarjerjes, que él fue a llevarle la copa, como siempre, al rey y lo notó triste. Eso es algo peligroso. Usted acercarse al rey triste, fácilmente el rey lo manda a matar, porque usted no puede ir a presentarse a la cara, con una cara de tristeza ante el rey. Imposible. Pero el rey, evidentemente, él se acercó al rey porque ya esto, Dios tenía conocimiento, Dios sabe todo lo que vamos a hacer. Y Nehemías entonces le dice, ¿qué te pasa? Le dice a Atarjerjes, ¿qué te pasa? Dice que me siento triste porque los muros de Jerusalén, él consideraba que debían de reedificarse y él no tenía cómo. ¿Qué hizo el rey? Pues le mandó un decreto y ayudó. Y Nehemías fue entonces y comenzó allá a hacer las cosas. Y cuando estaba allá, hubieron algunos que también fueron testarudos, como siempre, que hay otro, siempre hay alguien que se opone a las cosas que son verídicas, que son reales, que debemos hacer los cristianos. Siempre hay alguien que se opone. Y entonces Nehemías le dice a esos que se oponen, que el Dios de los cielos nos prosperará. El Dios de los cielos, hermano, es que nos prospera, pero es que la prosperidad no solamente puede ser material, hermano. La prosperidad del cristiano es espiritual. La prosperidad nuestra, hermano, es en Cristo. Prosperidad que nos hace cada día más conocedores y hacedores de la palabra, hermano. Esa es la prosperidad que el Señor nos da y nos asegura. Y si quiere, según su voluntad, nos puede proveer para que ayudemos a los santos. No nos olvidemos de esto. Entonces, hermano, el evangelio de la prosperidad cambia todo el enfoque del Antiguo Testamento, porque todo el énfasis bíblico en este testamento cae más bien en la justicia y la igualdad. Si leemos todo el Antiguo Testamento, Dios lo que siempre ha querido es la justicia y la igualdad. Como se puede ver especialmente el año sabático, Levítico 25, del 1 al 7, Deuteronomio 15, la cancelación de las deudas y leyes de ayuda para los pobres. Ustedes ven, o sea, Dios siempre ha querido que la brecha entre el rico y el pobre sea la más estrecha. Dios mandaba cada X tiempo cancelar la deuda que pudiera tener la gente. Y también pedía, siempre permitía y solicitaba la ayuda al necesitado, la ayuda a los pobres. Siempre, inclusive nosotros vemos en el Antiguo Testamento que cuando los campos, las ramas que salían fuera de la verja que te limitaba a tu finca, tú no podías coger esos alimentos que estaban allá afuera. El dueño, aún yo siendo el dueño, no podía cogerlo, porque eso era para los que vendimían, para los que mendigaban, los que iban en el camino, que tenían hambre, tenían ese sustento. Cuando tú arabas, cuando tú recogías, no podías devolverte a buscar lo que te quedó,
Cuando tú llegaste allá, lo que quedó, se quedó, porque eso era para los pobres. Fíjense cómo era Dios. Por esa razón, estas personas del Evangelio de la Prosperidad malinterpretan la palabra de Dios. Los predicadores de la prosperidad han inventado una supuesta ley de la siembra, malinterpretando 2 Corintios capítulo 9, verso 10. Eso es lo que malinterpretan. Es cierto que dice que el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Ellos no me cogen ese pedacito, pero no siguen lo que dice más abajo, nada más se agarran ahí. Entonces, evidentemente, si una persona, si yo soy y sigo ese evangelio, si doy poco, pues yo no voy a prosperar nunca, porque voy a siempre a cosechar poco. Ahora, si siembro mucho, mientras más siembro, más cosecho. Entonces, ellos se olvidan de que el gran tema central de este pasaje, 2 Corintios 8:9, lejos de ser fórmula mágica para acumular riqueza, es la invitación a los corintios y a nosotros, la iglesia del Señor, a demostrar nuestra gratitud hacia Dios, precisamente ayudando a los hermanos pobres en esta cita a Jerusalén, que tenían problemas, tenían necesidad. Recordemos primeramente que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Recordemos que es mejor que dar que recibir. Y recordemos que dice la palabra también que la ofrenda, el dar, es una prueba ¿de qué? De nuestro amor hacia el hermano. Es una prueba de amor la ofrenda, hermano, porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos a ti y a mí. Hermano, nosotros somos ricos en bendiciones de Dios. Somos ricos porque tenemos de Padre al dueño del oro y la plata, hermano. Y cuando muramos, nosotros vamos a tener una herencia incorruptible, incontaminada allá en los cielos, hermano. Cuando Cristo murió, a los que lo aceptamos, nos está dejando aquellos que le seguimos, el Evangelio, hermano. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y nosotros tenemos ese terreno, no porque voy a pagar $100 por metro, no, hermano. Nosotros vamos para el cielo, allá donde tenemos nosotros lugar que preparó Cristo para nosotros. No se nos olvide. Entonces, hermano, además dice en el 8:14, insiste 2 veces, en que Dios quiere la mayor igualdad posible en el enriquecimiento desproporcionado de algunos pocos. La teología de la prosperidad ha sido un escándalo y un tropiezo y una vergüenza para la fe. Dice que el rico lo es porque Dios lo premia y el pobre porque Dios lo castiga. Imagínense. Entonces, cuando a ti te meten ese miedo, como me metieron a mí miedo una vez en un retiro, yo todavía no era cristiano, pero comencé a buscar al Señor por un accidente que tuve, porque uno a veces viene al Señor porque se vio al borde de la muerte. A mí no me aseguraban, me decían, ese hombre, ese que estaba en ese vehículo se mató. No, pues yo no me hice nada, gracias a Dios. ¿Y qué pasa? Que entonces yo vine al camino y en uno de esos retiros, en una congregación que me reunía allá en Bávaro, cuando comenzaron a hablar del diezmo, yo andaba sin cuarto y tuve que dar reloj, todo lo que tenía lo di. Porque me metieron tanto miedo de que le estamos robando a Dios. Digo, pues ¿cómo yo lo voy a robar a Dios? Por imposible. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Usted tiene que dar lo que tenga. Bueno, yo aquí no tengo nada. Pues tiene que dar entonces lo que tenga. Bueno, pues voy a dar la ropa, voy a dar todo lo que tengo. Porque estaba desesperado, estaba asustado. Porque el miedo a uno perderse lo asusta. Entonces, hermanos, el Evangelio, en cambio, nos llama a entregarnos para que todos tengamos lo suficiente. Para que todos tengamos lo suficiente. Porque dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si le creo a Dios, yo sé entonces que a mí no me va a faltar nada. Que nosotros lo que tenemos que orar los unos por los otros. Nosotros oramos y Dios obra conforme a su voluntad y al corazón que ve que tengo yo. Porque si yo estoy pidiendo con mezquindad, Dios no me lo va a dar, hermano. Dios lo que ayuda es un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia y nos va a dar más de lo que pedimos. Amén, hermano. Es el evangelio que se predica por ahí de la prosperidad. Otro es el evangelio demoniocéntrico, que eso allá en ese sitio, ahí fue que nos metieron miedo con banda y piquete con esto.
El evangelio que nada más te habla de que Satanás, que todo lo que tú haces es Satanás, que todo lo... Yo, bueno, pues ahora sí es verdad que ya yo no encontraba qué hacer. Y yo, pero ¿puedo dar los zapatos? Yo me voy en pantaloncillo o en pantalón corto, porque ya yo no... Cada vez que metían miedo, uno se va asustando. Este evangelio, conocido también como la guerra espiritual, hasta me dieron un libro que lo tengo en mi casa de la guerra espiritual, y estaba leyéndolo y me daba miedo, yo lo dejaba de leer. Este movimiento ve demonios por todos los lados y tiende a enfocarse mucho más con ellos en los demonios que en Cristo. Interpretan toda la vida como una lucha contra Satanás y sus huestes. Eso es verdad. Porque dice la palabra que no tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes celestes en las regiones de maldad, en las regiones celestes. O sea, la palabra lo dice, pero ellos cogen esto y te hacen un drama que usted no se imagina, hermano. Interpretan toda la vida una lucha contra Satanás. Por eso entonces ellos ponen de ejemplo todo lo que Cristo tuvo que sacarle los demonios. Entonces ellos son los únicos que pueden sacar esos demonios. Entonces, ¿qué usted hace? Si ya usted se siente poseído y tiene que ir ahí para ser exorcizado. Entonces es una realidad que no debemos negarlo, hermano. Que los demonios existen, eso no podemos negarlo. Pero no es central en los evangelios, ni debe ser central en nuestra experiencia de fe. En el evangelio, el centro no es Satanás. Satanás está derrotado, hermano. Satanás está derrotado. Satanás anda dando pena y está buscando a aquellos que no saben dirigirse, que no saben guiarse en el evangelio. A esos débiles es que Satanás coge y los zarandea como trigo. Por eso los poderes demoníacos son una realidad, pero no debemos fijar nuestra mirada en ellos y achacar que todo lo que nos pasa es por ellos. A veces todo lo que nos pasa es por las consecuencias de nuestras obras, de nuestras actuaciones, y lo queremos achacar siempre a Satanás. No, que Satanás. Yo no pienso en Satanás cuando lo menciono, es que yo pienso en él. ¿Por qué? Porque, mire, el que está en Cristo, nueva criatura es, hermano. Si Cristo mora en mí, ¿qué yo tengo que estar pensando en Satanás? Ahora, yo tengo que saber sacar provecho para que Satanás no saque ventaja de mí. Tengo que aprender, conocer, vivir el evangelio, vivir la doctrina de Cristo, para que Satanás no me engañe, porque él conoce la Biblia mejor que tú y yo. Concentrémonos nosotros, cuando hacemos esto, lo que estamos es darle el gusto a ellos, a las huestes de maldad. Cuando nosotros no estamos en todo que Satanás, yo no sé cuántas veces yo menciono a Satanás en el mes, muy raro, salvo cuando estamos hablando de la palabra, que hay una cita bíblica. Pero si nosotros somos guiados por el poder de Dios y es más fuerte el que está con nosotros que el que está contra, yo tengo que tener mi temor, pero no centrar toda mi atención en que debemos zafarnos de él. Nosotros sabemos, dice 1 Juan 5, 18, 19, que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado, pues aquel, con A mayúscula, dice ahí, que es Cristo, que fue engendrado por Dios, nos guarda. Aquel que es engendrado por Dios nos guarda. Y el maligno no nos toca. Entonces, hermano, si yo me estoy preocupando por Satanás, es porque yo estoy andando como no debo. Porque si el maligno a mí no me toca, tiene que pedir permiso. El maligno, para tocar a un cristiano, a un hijo de Dios, tiene que pedir permiso, hermano. Pedirle permiso al Padre. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero hemos rogado que tu fe no desmaye. Ese es el ejemplo que vemos en la Biblia, y Satanás no puede venir por antojo a azotar a un hijo de Dios. Tiene que ser como Job, tiene que ser que Dios le permita. Por eso Satanás no puede tocar a un hijo de Dios, debe pedir permiso. Nosotros tenemos que tener puesto nuestra mirada en Jesús. Hebreos 12:2. Ahí es que tenemos que tener la mirada. Y por el rabo del ojo, ver nuestras actuaciones para que Satanás no saque ventaja de nosotros. Someteos a Dios, ¿y qué pasará? Que el diablo huirá de nosotros. Santiago 4:7. La Biblia, hermano, leamos la Biblia. Y ahí nos vamos a dar cuenta. En las epístolas de San Pablo, lo demoníaco se manifiesta en principados y poderes, tronos y coronas. O sea, en fuerzas estructurales de maldad,
Nuestra lucha, hermano, es contra ellos, pero todas fueron derrotadas por Jesucristo cuando venció la muerte. Cuando Satanás vio a Cristo en la cruz, que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que colgó, le dijo, tú ves, ya, te maté a tu hijo, ya está listo, porque Satanás no sabe el mañana. Y cuando Cristo se levantó de la muerte, el primero que derrotó fue al diablo. Ahí fue la derrota de Satanás, la vergüenza de Satanás fue Jesucristo. Por eso Satanás anda buscando los hijos, como león rugiente. ¿Pero a cuáles hijos? A los débiles. Porque es el ejemplo que nos pone la palabra. León rugiente. ¿A quién es que el león busca? A los débiles, a los que no pueden correr, a los que tienen problemas físicos, a esos que lo agarra porque no pueden correr. Pero nosotros, hermanos, si estamos en Cristo y vivimos en Cristo, no tenemos nada que temer. El Evangelio milagro céntrico. No cabe duda de que los milagros son importantes, hermano, en las Escrituras, importantes para nuestra fe. Pero nuevamente, una teología cuyo énfasis principal cae en los milagros como tema casi exclusivo, no es el Evangelio que proclama el Nuevo Testamento. Yo venía en una ocasión por aquí por la San Vicente y había un tapón grande, estuve parado un tiempo ahí y comencé a mirar el entorno y veo a la izquierda, Iglesia Buenas Nuevas. Y me sorprendió que tienen, que resalta sobre todas las cosas, servicios de milagro, los miércoles, los viernes, los sábados y los domingos, servicios de milagro. O sea, usted va a una cafetería y le dan un servicio, le dan un sándwich, o sea, que le van a dar lo que usted quiere. Entonces ellos tienen servicio de milagro. Mira, yo quiero un milagro porque tengo una hernia, tengo cáncer, tengo la próstata mala, y ahí te dan ese servicio. Usted se va de ahí sano, porque un servicio te lo tienen que entregar. Eso es lo que dice ahí. Hermano, cuando nosotros vemos eso, estamos claros por lo que ya hemos escuchado este mes, de todos los hermanos que Jesús, que Dios ha usado, de que los milagros tuvieron su razón de ser, y de que eso es imposible que los milagros todavía hayan personas físicas que puedan sanar. Es imposible partiendo de la Biblia. ¿Por qué? Porque todos esos poderes fueron dados a los apóstoles. ¿Para qué? Para confirmar la palabra. Cuando Jesús le dijo en Marcos, al final, que le dijo, vayan y prediquen, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre harán. Y después al final allá abajo dice, y ellos saliendo, predicaron, enseñando, y el Señor mostrando, o sea, confirmando la palabra con las señales que le seguían. O sea, las señales fueron para que, ¿qué pasó? Dice que Felipe, cuando estaba ya predicando no recuerdo ahora mismo el lugar, cuando vieron todas las señales que hizo, la gente creyeron. Hasta Simón el mago creyó cuando vio eso, porque Simón el mago a lo mejor dijo, oye, pero yo lo que hacía era engaño, pero esto es verídico. Entonces quiso comprar el poder de Dios, de sanación. Fíjese que él hacía muchos milagros, Felipe, porque a él le impusieron las manos cuando lo mandaron a servir en el diaconado. Entonces allá él hacía milagros, pero no podía imponer las manos. Hacía milagros porque a él le fue dado ese don, por la imposición de manos. Pero mucha gente creyó. O sea que los milagros eran con el propósito de confirmar la palabra. Ellos no andaban, o sea, salían a predicar y no andaban como nosotros, con una Biblia. Señor, mire, ¿dónde dice en la Biblia eso que usted me está diciendo? Aquí. Pero cuando le preguntaban a ellos, ¿y dónde dice eso? Me imagino que no, porque si están mirando un cojo que camina, si están mirando un enfermo que se sana, entonces no hace falta que me digas a mí de dónde está sacando eso, porque eso ellos nunca lo habían visto. Gente que sane. ¿Amén, hermanos? Entonces, estamos claros que los milagros fueron para confirmar la palabra. Por eso, cuando Dios sanó al cojo por medio de Pedro y Juan, estos dijeron, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder
o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham ha glorificado a su Hijo Jesucristo. Hechos 3, 12, 13. Hechos capítulo 3, versos 12 y 13. No crean que soy yo que tengo poder. No, es que el Dios de Abraham, ese nos ha glorificado por medio de su Hijo Jesucristo. Dios es que ha hecho este milagro, no nosotros. Nosotros somos los instrumentos de Dios. Entonces, hermanos, poner los ojos en un supuesto sanador humano hoy día suele ser señal de un evangelio milagro céntrico. Gracias a Dios por todos sus dones maravillosos y por su gran poder. Pero cuando esos milagros ocupaban el centro de nuestra fe y lo ocupan nuestras vidas en vez de Dios y su Hijo Jesucristo, fácilmente termina siendo otro evangelio al que correspondía la vehemente denuncia del apóstol Pablo, que sea anatema. Dios es el mismo, hermano, ayer, hoy y siempre. Y puede hacer lo que Él quiera, hermano. Dios es el mismo. Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera. Lo que Él quiera puede hacer Dios, hermano. No podemos centrar a Dios en algo. Ahora bien, Dios le dio a Jesucristo toda potestad. Cuando Cristo se iba al cielo, dijo: toda potestad me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Mateo 28, 18. Toda potestad la tiene Cristo. Entonces, Dios no va a salpicar, va a sobreponer a su Hijo lo que Él le dio a la potestad para hacer. Él lo puede hacer, pero Dios le dio toda potestad a Cristo. Y Cristo nos dice cómo se sana hoy día, hermano. La oración de fe. Santiago capítulo 5, 14 al 16. Eso es lo que sana hoy, hermano. La oración de fe. No hay otra cosa que pueda sanar. La oración de fe acompañada de los medicamentos del médico. La oración de fe sin los medicamentos del médico. ¿Por qué? Porque puede ser que usted tenga un problema y sin tener que ir al médico Dios lo resuelva por la oración. Hermano, cuando prenden esa planta de lomina, hermano, usted no se imagina las cosas que suceden aquí. Cosas maravillosas, cosas que no entendemos, sobrepasa todo entendimiento. Cómo Dios obra cuando el pueblo de Él ora. Entonces, el evangelio raptocéntrico, este es otro evangelio. Este es el caso de la fe, es central que Cristo vendrá a levantar su iglesia, a raptarla, a robarla, a llevársela, a robada, porque es un rapto, y llevarla al cielo antes de que comience la gran tribulación. El hecho es que esta ferviente expectativa del rapto de la iglesia domina la fe de millones de evangélicos y a veces toda su esperanza, el rapto de la iglesia. A tal punto que un predicador televisivo todavía pregunta cuando está por las redes sociales y cuando está predicando que se televisa: ¿cuántos esperan la venida de Cristo? Todo el mundo levanta la mano. Nosotros. Están equivocados. No esperamos a Cristo, sino el rapto de la iglesia. Ese sí está más perdido que el hijo del Limber. Ese sí está perdido, hermano. Jesucristo, está clara las Escrituras. Jesucristo viene por segunda vez y esta vez en relación al pecado para salvar a lo que Él espera. Libro de Hebreos. Jesucristo no puede venir otra vez y después otra vez. Jesucristo viene una segunda vez porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después juicio. Por esa razón, la palabra rapto nunca aparece en la Biblia, sino que es una mala interpretación de 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que durmieron y resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Nada más se centran en que seremos raptados, arrebatados. Cambian el arrebato que dice la palabra de Dios, que es quitarnos de la tierra para llevarnos a las nubes, y ahí entonces nos vamos con Cristo al cielo. Y la gran tribulación que figuran en Mateo 24:21 nos dice claramente, esa gran tribulación de Mateo 24:21, que no la ha habido ni la habrá, como esa que iba a pasar, fue la que sucedió en el tiempo de Tito Vespasiano. Tito Vespasiano, que Jesús predijo, y si esos días no fueran acortados, ay de los cristianos. Eso, Tito Vespasiano destruyó Jerusalén completamente. La abominación desoladora de Daniel fue que Tito Vespasiano allá mató un cerdo encima de donde se hacía la propiciación, en el lugar santísimo, hermano. Ustedes pueden imaginar
la abominación más grande que pudo haber sucedido ahí en Jerusalén. Porque ese fue el último día. Tito Vespasiano destruyó en el año 70, que dicen los historiadores que fue 28 de septiembre del 70, la abominación desoladora, destruyó Jerusalén, destruyó el templo, destruyó todo y persiguió a los cristianos. Y eso más nunca se ha vuelto a edificar. Entonces dice Jesús, y si esos días no fueran acortados, porque Tito Vespasiano, después que destruyó y persiguieron mucho y mataron muchísimo, dijo, ya, está bueno, pero vamos a seguir lo que van, no, vamos a devolvernos. Ahí se cumple lo que Cristo dijo. Si esos días de persecución no fueran acortados. Entonces, hermano, cualquier evangelio ratocéntrico en vez de cristocéntrico es un evangelio falso que recibe la condena de anatema. El evangelio cristocéntrico, hermano. Vamos a ver ahora ya en este poco tiempo que nos queda el evangelio cristocéntrico. Es el único verdadero que juzga y denuncia igual que Pablo todo lo de que Cristo y el crucificado. Es el centro de la enseñanza, hermano. Su único centro inconmovible va a ser Jesucristo, el Verbo hecho carne, en cuya muerte y resurrección está nuestra única salvación. Llama la atención la ausencia del mensaje de la cruz en todos los llamados evangelios tan populares en estos días. Ninguno habla de cruz, los evangelios que por ahí. Y dice Pablo, me propuse por saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque para nosotros el mensaje de la cruz es poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24, 2:2 y Filipenses 3, de 7 al 10. El verdadero evangelio es un mensaje de salvación por la gracia de Dios, pero no por una gracia barata, como quieren pintarla por ahí, sino de que yo creé solamente y ya soy salvo, o por una fe apoyada en falsas promesas. No, hermano. Es la justificación que viene por la fe en Jesucristo mediante el amor, como dice Gálatas 5:6, hermano. La fe mediante el amor que yo le tengo primero a Dios y así como a Dios, al prójimo. Ese es el evangelio que viene la justificación. Justificado fue por la fe en Jesucristo. Jesucristo nos llama a tomar la cruz y seguirlos cada día, Mateo 16:24. No solo a ser creyentes o miembros de la iglesia. Nos manda al mundo no a comercializar con la palabra ni una serie de productos religiosos, ni tan solo producir simpatizantes que crean todo lo que le enseñemos, sino a ser discípulos de las naciones. Discípulos, dijo Jesús, que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Mateo 28:20. Y nos olvidamos nosotros cómo termina la Biblia. Dios es un Dios tan soberano, tan bueno, tan amable, que termina la Biblia ya diciendo, yo les digo que todo aquel que va más allá de lo que está escrito, o sea, el que le agrega esto, le serán agregadas las plagas de este libro, y el que le quita, le será quitada su parte del libro de la vida. Y ahí termina la Biblia. La última advertencia nos la da en Apocalipsis, de que ni le añadamos ni le quitemos a la Biblia. Jesucristo nos mandó, hermanos, vayan y prediquen. Vayan y prediquen el evangelio de la inescrutable riqueza, el que tú y yo oímos y el que tú y yo aprendimos, pusimos en práctica, obedecimos y nos bautizamos para perdón de pecados. Por lo tanto, hermano, la exhortación finalmente que hacemos como hijos del Padre es la que nos dice la palabra de Dios. Es necesario que con mayor diligencia atendamos, nos ocupemos de las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo usted cree, hermano? ¿Cómo yo creo, Miguel, que vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo la descuidamos? Cuando no somos obedientes a la palabra de Dios. El primer mandamiento que a usted y a mí nos dieron, hermano, fue que vayamos y prediquemos. Es el primer mandamiento. Hacer discípulos a las naciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermano? Yo le voy a leer ya finalizando la carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo dice aquí algo muy claro. 1 Corintios 15 dice, el verso 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienen las palabras que os he hablado, serán salvos. Si no, creyeron en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No conforme a que yo lo estoy diciendo, no, a la Escritura, porque ahí está en la Escritura del Antiguo Testamento que el Cristo debía de padecer, Isaías 53. Y que fue sepultado, porque el que muere hay que enterrarlo, ¿verdad? No lo podemos dejar afuera, ni dejarle un brazo afuera, ni dejarle un pie afuera, porque no está enterrado. Entonces después dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Romanos 6 dice lo que nosotros hicimos en el bautismo. El bautismo, hermano, es lo que nos pone en Cristo. El bautismo, dice en Romanos, que hacemos la similitud de Cristo cuando nos bautizamos. Cristo murió por nuestro pecado. Nosotros tenemos que morir al viejo hombre. Lo hicimos, el bautismo es baptice, sepultura. Miguel murió al viejo hombre. ¿Qué hay que hacer? Enterrarlo, el bautismo. Enterré a Miguel. De ahí entonces, morí. Si morí al viejo hombre, hay que enterrarme. Y como ya estoy enterrado y ahora voy a ser nueva criatura, salgo de ahí de las aguas bautismales, nueva criatura, resucitado. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo la simbolizamos ahí. Por eso cualquier evangelio que habla de que el bautismo no es para salvación, ese está más perdido todavía que el hijo del Imber, porque el hijo del Imber se perdió, entonces el hijo mucho más. Por eso el que no entiende que el bautismo es que nos pone en Cristo, no ha leído a Romanos 6, ni ha leído las Escrituras, porque el bautismo, Jesucristo le dijo a Juan, pero tú vienes de mí a bautizarte, pero tú eres que tienes que bautizarme a mí. No, hazlo para que toda justicia se cumpla. Toda justicia se cumpla, porque yo soy hombre, pero yo no recibí, yo ni tendré pecado nunca, pero tengo que poner el ejemplo. Y Cristo fue bautizado, sepultado, y ahí vino el Espíritu Santo. Así que, hermanos, nosotros tenemos este tesoro, el Evangelio, ¿en qué? En este vaso de barro. Somos vasijas útiles, y si no somos útiles, los sábados aquí en Katanga, vamos a tener que dar cuenta al Señor. No estoy metiendo miedo, cada quien es responsable de sus actos, pero nosotros tenemos la encomienda. Por eso dice Hebreo que no nos descuidemos la salvación, para que no nos alejemos de Cristo avergonzado el día del juicio. Que el Señor nos bendiga.